Según el Salmo 15, el cual estamos ampliando con Proverbios capítulo 6, Dios también aborrece los pies presurosos para correr al mal. Estamos siendo exhaustivos con estas cosas y a estas personas que Dios aborrece. Entonces la Escritura nos habla de que hay pies que corren ansiosos a hacer el mal. Otra versión dice pies ligeros para correr al mar. Otra versión dice pies que se apresuran a hacer el mal. Otra versión dice pies que corren rápidamente a hacer el mal. Y otra versión dice gente ansiosa de hacer lo malo. Pensaría uno, bueno, ¿y dónde puede encontrar uno ejemplos de esa clase de personas? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, voy a leer sencillamente porque créanme amigos y amigas, no necesita ninguna explicación la lectura. Pero a la vez vamos a ver cómo se levanta un Dios completamente misericordioso ante aquel que es capaz de humillarse y reconocerlo como Dios. Dice la Biblia, leeré rápidamente. De 12 años era Manasés. Manasés significa el que hace olvidar. Era hijo de Ezequías. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Aserá, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Y pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, y aquí viene, oró a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Dios es Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, en la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Dios y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Dios y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Dios, el Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Dios, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído,
todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de Aserá e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar su hijo. Como les decía, es un pasaje que no necesita explicación alguna. En una sola persona, en Manasés, podemos conjugar lo que veníamos hablando. Dios detesta, odia, aborrece las personas que tienen pies presurosos para correr al mal. Ya nos mostró el Salmo cómo Dios nos da el ejemplo con los órganos de los sentidos, porque habla de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de las manos derramadoras de sangre, del corazón o de la mente que maquina males, y hoy de los pies presurosos a hacer lo malo. Este muchacho de 12 años comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, válgame Dios. O sea que murió cerca de los 67 años. Durante gran parte de su vida solo hizo barbaridades y ofensas a Dios. Cuando usted va al segundo libro de los Reyes, capítulo 21, puede completar esta lectura y se dará cuenta que además derramó sangre sobre Jerusalén, de sangre inocente impresionante. Pero se arrepintió. Y Dios es amplio en misericordia y lo perdonó. Y si usted es una de esas personas juiciosas que renuevamente, constantemente, usted seguirá avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Lo mejor que podemos hacer los seres humanos nacidos de nuevo para renovar entendimiento. Y va a encontrar que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, cuando Mateo nos narra acerca de la genealogía del Señor Jesús, va a encontrar en el versículo 10 del capítulo 1 que Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amnón. Este hombre quedó en la línea directa de la cual el Señor Jesús iba a nacer. Más misericordia no podemos encontrar. Por eso Dios, en Cristo Jesús, nos recuerda por el Espíritu Santo que la persona que habite en el tabernáculo de Dios y more en su monte santo es aquella cuyos pies no corren hacia lo malo o cuyos pies, como lo acabamos de ver, se apartan de hacer el mal. Bendito Dios. Hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.